Egunon. En los Estados Unidos mexicanos hay una historia que parece bastante próxima a lo que conceptualmente en el ámbito del Estado español se habla de respecto a la Guardia Civil, que se suele hablar de si es un cuerpo militar, un cuerpo no militar, si es un cuerpo policial, si depende del Ministerio del Interior, si depende del Ministerio de Defensa, y esto ha sucedido así en debates públicos y privados en gobiernos del PP, en gobiernos del PSOE, recuerdo diatribas con el señor Pepe Bono en el Ministerio de Defensa y también en situaciones con gobiernos del señor Aznar y con gobiernos del señor Rajoy. La situación de la yenca, de un pasito para adelante, otro para atrás, un 2-3, un 2-3. Y por lo tanto, no saber cuál era la evolución posterior, porque la Guardia Civil es utilizada, por ejemplo, en el caso de Mauritania, para elementos de entrenamiento para las fuerzas policiales, pero es eso, en las fuerzas del exterior de un país tercero. Pero también, bueno, pues tenemos esa situación en la que, bueno, pues no reciben luego determinados elementos que están vinculados al tema militar, por lo tanto es una pata en cada ministerio, una en el Ministerio de Defensa, otra en el Ministerio de Interior. Por lo tanto, tenemos esta situación en México, en donde el señor Andrés Manuel López Obrador, debido a la situación que veía viviendo el país azteca, a pesar de que la azteca era una parte muy minúscula en el ámbito de la conquista de México en 1921, no 1521, porque en 1921 estaríamos hablando de la Revolución Mexicana, porque hay diatribas acerca del inicio y del final de cuál fue la Revolución Mexicana y del grito de Dolores. También hay diatribas porque hay quien dice que es un grito realista, un grito español. Pero bueno, el cura Hidalgo, su interpretación posterior a 1821 y a 2021, en la revisión también de 1521, es que la cosa histórica para Andrés Manuel López Obrador es algo vidrioso y no sabes dónde está el punto y dónde termina el discurso. Ahí tenemos esa situación en donde, bueno, pues se crearon unas fuerzas que ahora parecen querer ser militarizadas, pero una jueza paraliza esa militarización de la Guardia Nacional Mexicana. Ahí vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador en una ceremonia de la Guardia Nacional en la miniatura que lleva este vídeo. La jueza del noveno Distrito Federal de México, con sede en Guanajuato, Carla María Macías Lubera, ha suspendido indefinitivamente la transferencia del control operativo administrativo de la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa y ha ordenado devolver el control del organismo policial al Ministerio de Seguridad y Protección Ciudadana. Esta medida supone un serio revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la creación de esta Guardia Nacional, recientemente de su militarización como único medio para reforzar la lucha contra la criminalidad. La decisión se basa en un recurso de Ángel Castro Gómez, representante de la Organización de Defensa de Derechos Humanos, Uniendo Caminos México, informa el diario mexicano Milenio. Castro alegó que el decreto presidencial potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que la militarización de la Guardia Nacional genera un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas y expresión y reunión. El recurso subraya que la naturaleza de la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, la jueza ha recordado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles. Desde la Presidencia y el Ministerio de Defensa argumentaron que la suspensión debía negarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social, ya que impide la consolidación
la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de defensa. Sin embargo, la jueza considera que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precedentes de la Corte Interamericana, ya ha ordenado suspender así también la transferencia de recursos presupuestarios, financieros, materiales y devolver los bienes y recursos transferidos hasta ahora. Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues solo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución, ha explicado la jueza correspondiente. Esto más o menos es como cuando cogieron al Capone por no pagar impuestos en vez de por las actividades criminales que hacía. Porque ciertamente el tema del desarrollo de los derechos humanos en el marco regulatorio de la Constitución sobre el mando civil o militar de la fuerza de la Guardia Nacional es un elemento que transgrede la realidad actual del gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en cuanto que venimos arrastrando globalmente, me refiero a una situación en la que el índice de criminalidad y de fallecimientos por armas de fuego en el ámbito de los Estados Unidos mexicanos supera con creces el ámbito de situaciones de escenarios bélicos, lo cual ciertamente no se establecería una violencia en niveles superiores a conflictos bélicos abiertos en el ámbito de las drogas, de los militares y paramilitares y de los clanes y cárteles narcotraficantes en el ámbito de México. Lo cual ciertamente es terrible y horrible, porque la propia policía y el ejército están contribuyendo a esta espiral, en tanto en cuanto han sido penetrados por las fuerzas paramilitares y las fuerzas de los narcotraficantes, hasta el punto de que se consideraba que parte de las fuerzas militares de México no eran de fiables, hasta el punto de que los Estados Unidos plantearon alguna que otra vez, y de ahí hubo teorías de la conspiración, pues la intervención del Estado mexicano, lo cual evidentemente habría sido mal visto por el gobierno mexicano, pero un gobierno que era absolutamente incapaz de asumir la realidad de su propio país y de controlar la violencia intrínseca dentro del mismo. Ahí tenemos muchos casos, hasta el punto de que, precisamente, la Guardia Nacional venía a suplir esa situación de carencia en tanto en cuanto la propia situación del ejército era delicada. Y eso que estamos hablando de un ejército que está previsto sobre todo para una realidad interna, no tiene proyección externa en cuanto a materiales, ya sea en el ámbito de, qué decir, temas submarinos, tema de portaaviones que no tiene, tiene unos BMR, sí, pero tanques tanto en cuanto puedan ser asimilables a los Leopard o a otros de categoría similar. Bueno, pues no, con lo cual se asimilan un poco más al ámbito colombiano, que tiene una forma de ejército más ligada al tema selvático y apegada al terreno, pero evidentemente en el caso de México sería algo completamente distinto, porque tendría que ser como Brasil, los países punteros también en el ámbito del ejército, pero con esa política exterior que tienen del ámbito de la cierta neutralidad que viene de los años 30, del siglo XX, bueno, pues parece que no han tenido la necesidad o la perspectiva de un ejército poderoso, lo cual, pues evidentemente esto redunda en la adquisición o no de material, y eso redunda también en la propia realidad del ejército, lo cual no es compatible o incompatible con la situación de venta a determinados cárteles, lo cual evidentemente ha hecho la paradoja de que se ha construido la Guardia Nacional y en esa se han metido un montón de elementos que venían precisamente de la policía y del ejército, lo cual ciertamente, más allá del control superior del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Seguridad Ciudadana,
ameritaría la reflexión acerca de la extracción de los componentes de esa Guardia Nacional y de dónde vienen sus miembros y cuál va a ser el desarrollo personal y profesional de esas gentes. Porque evidentemente no puedes crear una Guardia Nacional desde cero, como pasó en los Mossos de Escuadra y en mucha menor medida con la Archancha. Hay elementos que puedan venir de otras fuerzas policiales o militares previamente constituidas. Y eso evidentemente te puede ser un elemento de infiltración de elementos indeseables, como le pasó por ejemplo a de Juana Chaos, que participó en una de las promociones principales del inicio de la Archancha y acabó revelándose como lo que era un submarino miembro de ETA, para aprender ciertas técnicas desde el ámbito policial. Lo cual ciertamente pues es un caso, un champiñón, mal champiñón, es venenoso, pero en el caso de la Guardia Nacional parece que pueda ser más. ¿Por qué es importante? Pues porque evidentemente el hijo del Chapo en un momento dado fue encausado por la propia fuerza policial, fue encontrado, fue reclutado para ir a la cárcel, pero en un momento dado, en una reyerta, mientras se estaban conduciendo a la cárcel, eh, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que le dejaran libre porque no eran capaces de soportar el fuego del cártel que iba a liberarlo. Si un país tiene esta circunstancia en donde el presidente es incapaz de detener al hijo de un narcotraficante y le obliga a la fuerza que está capturándolo a liberarlo inmediatamente por lo que le puedan hacer a las personas que están alrededor de esa situación, es un país que no tiene control sobre su territorio, que no es capaz de organizar la defensa, ni la seguridad, ni la convivencia en su propio país, lo cual ciertamente establecería discursos y debates y propuestas que son más bien populistas, como esta de vamos a hacer una Guardia Nacional, vamos a hacer que sea civil o que sea militar, vamos a militarizarla, pero no teniendo en cuenta que el hecho es que no eres capaz de detener al hijo del Chapo Guzmán, de que has tenido que liberarlo porque si no se habría montado una escabechina que no eres capaz de afrontar. No eres capaz de afrontar en esa guerra intestina dentro del Estado mexicano. Por lo tanto, ¿hasta qué punto estos debates con esta visión acerca de derechos humanos, ser capaz de mantener el tema de la reivindicación pública o no, a través de la militarización o no militarización del cuerpo, cosa que evidentemente con militarización o sin militarización de la Guardia Civil en España, pues hay la posibilidad de hacer afrontar al Estado a manifestaciones, reivindicaciones y todas las situaciones que hemos vivido en muchos de los elementos más allá, lo más visible en el año 2017 y todo lo que pasó en Cataluña, pero dejando de lado eso, pues evidentemente hay posibilidades para establecer un marco regulatorio, pero el problema no es en el marco regulatorio, en el marco supra, sino en la infraestructura, en el marco infra, en el marco de la realidad del propio país, con la propia gente que integra los fuerzas policiales, de la propia gente que tiene que vivir junto a los cuerpos policiales y la milicia, y evidentemente lo que otros, como son los clanes, los cárteles y los narcotraficantes, los paramilitares, han tenido décadas de laxitud y de incapacidad. Eso es difícil de rebatir, eso se lo concedo a Andrés Manuel López Obrador, pero una cosa es hacer como Zapatero, de ir a cosas evanescentes, a pesar de que puedan ser importantes, como el tema de los derechos LGTBI, el matrimonio igualitario, el ámbito de la defensa de la mujer, pero como Zapatero jamás fue capaz de enfrentar la burbuja inmobiliaria o de pincharla o de transformar el modelo económico del país. En el caso de México, mucho decirle a Enrique Peña Nieto de que lo que hacía con Pemex, Petróleos de México, pero Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de transformar Pemex al siglo XXI, ha sido absolutamente incapaz, no ha afrontado el tema aquel de la supuesta privatización de Pemex, es más, lo ha profundizado, y es incapaz de transformar la paz futura en México en una realidad tangible que se pueda construir desde el presente. Por lo tanto, ciertamente es un elemento que nos deja cosas que desear para el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que terminará y no podrá presentarse a la reelección y no sabemos si habrá
una reforma constitucional a lo que pasa en Demolition Man cuando le hablan al personaje de John Spartan de la biblioteca presidencial Schwarzenegger ¿lleva presidente? Sí, hombre, sí, se hizo en determinado año, se hizo una enmienda constitucional para que debido a su popularidad pudiera ser. No puede ser presidente Schwarzenegger, ¿cómo puede ser? Pues igual pueden hacer una enmienda constitucional para poder permitir un segundo mandato de Andrés Manuel López Obrador, o quizá después de un mandato de alguien durante cierto tiempo, pues poner para la posibilidad de una reelección en diferido, como por ejemplo puede pasar en Chile, ha pasado con los mandatos de Bachelet, luego Piñera, luego Bachelet, luego Piñera, y han estado durante 4 mandatos 2 personas intercambiándose el puesto, lo cual ciertamente es algo un poco surrealista porque el límite de mandatos es la propia elección, pero bueno, son cosas que pasan en Sudamérica, Iberoamérica, o si no les gusta, la España de ultramar. Bueno, ahí está la situación en México. Difícil, complicada, con los narcos, con las guerrillas, con los paramilitares, con toda la situación de complejidad. Guerrillas que en principio estarían bajo cuerda, ya soterradas, con el ámbito de aquel elemento insurgente en 1994, con el ámbito del subcomandante Marcos, y luego resurgió de cierto tiempo, al comienzo del siglo XXI, pero parece que todo aquello está un poco ya olvidado. Pero toda la situación de inestabilidad de México está muy complicada y parece que prefieren andar con debates evanescentes, como el tema aquel del aeropuerto, el tren de la Ribera Maya y bueno, otras cosas en las que, bueno, vamos a hacer un referéndumcito de estos en el que luego pues la gente no vota, pero dice que mi gente ha votado, con lo cual es importante, pero ha habido una abstención del 80% y no tiene legitimidad para seguir adelante, pero bueno, son cosas que desvían el punto de vista de lo verdaderamente importante que son las raíces del problema en el ámbito de la seguridad colectiva. En fin, así está México en estos momentos. Y sin más, es que ricasco a Curverobat, Betty Helpien.